Perfecto. Sí, Bien, igual soy de Sol de Primavera. perfecto. Está Llenaro nuevamente y creo que había otro joven, no me acuerdo, que se llama Michael, que Michael. también estaba. Pero partamos por los que estamos. Y ahí llega Ruby Espinosa o Espinace, de en representación de no sé qué. Bueno, habíamos conversado entonces la vez pasada un poquito respecto a lo que era la teoría del cambio y por qué había que construirla, y se acuerdan que quedamos de reflexionar en eso y ir mejorando las propuestas, porque a solicitud de ustedes también era la idea conversar la importancia de poder evaluar y fundamentalmente de cómo evaluar la intervención. Entonces, yo propongo que usemos a alguien que haya podido hacer un poquito esa revisión de teoría del cambio, de ponerla como ejemplo antes de empezar a discutir evaluaciones de impacto. Llenaro, como eres la cara antigua del taller, ¿podrías partir tú? Y no sé Sí, si por supuesto. Ruby pudieron avanzar en estos temas. Me avisan si se ve, se alcanza a Sí, leer o necesito acercarme más. Bueno, perfecto. me presento brevemente para los que no me conocen. Me llamo Gennaro Godoy, de Social Workshop, y este es un proyecto que tenemos pensado, que está participando en el Premio Azul, es sobre soberanía alimentaria, y queremos ir al sur a construir vermicultivos y huerta urbana en 15 familias de la zona de Cabrero, en la región de los lagos. Entonces, primero, partiendo con el esquema de la teoría del cambio que nos facilitó el profe, partimos con las necesidades que identificamos, que es la necesidad de fomentar la reutilización de residuos orgánicos y asegurar la soberanía alimentaria en comunidades, especialmente ciertas comunidades donde no tienen posibilidad de trabajar, porque son personas que tienen mayor de edad y están en zonas rurales. Entonces, por eso es, efectivamente, identificamos ese problema y intentamos tratarlo con el proyecto. Entonces, acá faltaron recursos. Bueno, nombré solamente las actividades, pero la capacitación de los estudiantes para la construcción de la vermicompostera, las capacitaciones de la familia para posteriormente poder mantenerla en el tiempo, la construcción de esta vermicompostera y el levantamiento de información, porque además, se me olvidó mencionar, se iba a aprovechar la instancia para realizar un levantamiento, una investigación de innovación social para ver qué problemáticas podía tener las comunidades y ver qué otros proyectos podrían salir en el futuro. Entonces, y después se diferencian lo que son productos, resultados, intermedios y finales, que hizo harto hincapié el profe en la sesión pasada, que nosotros no teníamos ciertas como, no entendíamos muy bien esta diferencia, y para la teoría del cambio es súper importante poder diferenciarlo, porque ahí depende si vaya a evaluar proceso o proyecto. Los productos que se estarían resultando de este proyecto serían 15 vermicomposteras, plantines que después serían instalados como huerta en los lugares en los lugares habitacionales donde viven las familias, videos promocionales de las actividades que realizamos y de las metodologías para poder mantener estas vermicomposteras. El informe final, que es del proyecto, y el otro es del informe de innovación social, al final el resultado de nuestra investigación. Pero eso es físico, entonces es un producto. Entre los resultados intermedios, desarrollar la capacidad de construcción de vermicompostera y huerta para los estudiantes, el desarrollo de conocimiento sobre las problemáticas socioecológicas de esos territorios para futuros proyectos. A mí también se me ocurre que dentro de los resultados, que es la capacidad de entender la importancia de de la reutilización de recursos orgánicos por la familia, que quizás no la tienen integrado en sus vidas, y eso también podría ser un resultado intermedio importante que voy a añadir posteriormente. En los resultados finales, ya es como una imagen de qué es lo que, del impacto al final. Serían 15 familias capacitadas para mantener vermicompostera y huerta,
y 60% menos de basura dentro del consumo de esas familias. Eso es lo que más o menos corresponde al uso de los residuos orgánicos. Buenísimo. No, súper. Hola, buenas a todos. Ah, llegó Michael. Hola Michael, ¿cómo estás? Bueno, Michael. Bien, ¿y Buenísimo, usted Ya no cómo está? alcanzaste a escuchar. Ah. buenísimo, Llenaro. Yo encuentro que respecto de cómo habíais planteado la causalidad en la vez anterior, mejoró Ujú. notablemente, ¿ah? O sea, Claro. como que se nota que ahora lo pudiste diseccionar, pensar, como que reflexionaste, y me gustó mucho cómo ordenaste los resultados, porque colocaste capacidad de construcción de vermicompostera, ¿no? Y es eso el elemento que de alguna manera se relaciona directamente con la necesidad que había, ¿no? Con el problema detectado en la comunidad o el problema que ustedes quieren afrontar. Así que, no, súper bien. Yo solo haría la precisión en tus resultados finales, solo Ajá. que dice 15 familias capacitadas para mantener. Entonces, yo creo que Ya. lo relevante ahí no es que estén capacitadas, es que ahora cuentan con la, por decirlo así, con la capacidad para poder sostener esa y mantener esas composteras, ¿cierto? Entonces, más allá del número que puede ser importante y que incluso el número puede estar a nivel de resultado también en ese caso puntual, es que las familias con las que ustedes van a trabajar, ustedes lograron dejar esas capacidades instaladas. Entonces, eso hace muy, muy claro como un resultado, como algo de impacto. Y el otro indicador que colocan muy importante, 60% menos basura en las familias impactadas. Entonces, es importante saber ahí si van a poder tener la medición inicial, ¿no? ¿Cuánta es la cantidad? Bueno, Claro. colocáis 60. Ahora, ese porcentaje está extraído ya de otro estudio de impacto de la vermicompostera. Al final no es algo que nosotros estamos aprendiendo aquí, sino como algo que sabemos que por resultados empíricos en el pasado. Ahora igual se podría medir ex y post. No, la ¿O no? pregunta es que igual respecto de cuánta basura eliminan las familias, igual vaya a tener que ver que un 60% menos de basura en la familia impactada, algo tiene, o sea, me refiero, igual vaya a necesitar tener alguna métrica asociada, porque cuando, después quiero justamente, y qué bueno que colocaste ahí, evaluación de necesidades, evaluación de procesos y evaluación de impacto, porque eso después nos sirve para conversar respecto de la evaluación de impacto, ¿ya? Pero no, muy bien, me quedó muy claro a mí, no sé si a los demás asistentes o algún comentario que le quieran hacer a la teoría del cambio de Llenaro. Obviamente este es un esbozo de la teoría del cambio, pero tiene los pilares, ¿cierto? Uno después esto lo podría describir en forma más taxativa, con mejor data, construyendo un diagnóstico más integral, pero en términos de si uno quiere mirar una rápida mirada a los elementos de intervención, ahí a uno le queda muy claro. Lo único que nos faltó, Llenaro, ahora pensando es dónde entran ustedes acá, porque hay una parte en productos que es formación de monitores. Porque ustedes como monitores transferirían esa tecnología, ¿o no? No, habíamos puesto en los resultados la capacidad de construcción de vermicompostera, Ya, pensado para los estudiantes, que no, perfecto. antes no conocían la vermicompostera y después las conocen y son capaces de montarla. Ah, ok, ya. Pero no un producto. El Ya, producto son las vermicomposteras que se construyen. ok, ya te entiendo. Perfecto. Ya, buenísimo. ¿Quién más quiere seguir? No sé si Camila, Ruby o Michael estuvieron. Michael estuvo en la sesión pasada con el tema de microempresas, creo, ¿no? Y el tema de crédito. Y no Sí, sé. justamente yo les comenté un poco del proyecto que estamos llevando actualmente con Creme y que estaba interesado en poder, en este caso, saber cómo medir después el tema de los resultados. Por ejemplo, estaba armada la estructura general y queríamos, que de hecho este es un proyecto que se está desarrollando junto a Social Workshop, para poder medir el impacto que tiene este proyecto en los microempresarios. Y esto considera tanto los nuevos microempresarios del programa del proyecto Azul, que se emprende con Créeme, que es para universitarios de la Universidad de Chile, como para la gama de microempresarios que trabajan actualmente con Créeme. Sí, estamos de acuerdo en eso.
pero no sé si trajiste la teoría del cambio como la trabajó Llenaro, porque habíamos quedado en eso. O no sé si Camila o Ruby, que no sé si Ruby es de otra organización o es de la misma organización de Valentina. No es de Compañía Fusión soy yo. ¿Cómo se llama? Otra organización entonces, ya. Exacto. Entonces, Camila sí viene desde la misma organización de Valentina, ¿no? Ya. Y yo soy de Sol de Primavera. Eso, perfecto. Es que no me sabía los nombres. Entonces, también había Valentina quedado de trabajar la teoría del cambio. Yo no sé si ustedes la trabajaron un poquito y la pueden presentar para que la conversemos. Y a ver Sí, lo hicimos, pero la colocamos en un... Ahí le voy a compartir. donde sea, no importa. No tiene por qué ser... ¿Y ahí se ve? a ver. Y ahí, Sí, se ve. ya. Ya nosotros igual lo enfocamos más como proyecto Sol de Primavera, como conjunto. Ya. Y dentro de eso también incluimos lo que es nuestro proyecto específico, que es acercando a Rapa Nui al continente, ¿ya? Ya. En primer lugar, pensamos en las necesidades que se tenían como para crear un conjunto folclórico en la FEN, y es de generar un espacio a personas que aman y valoran el folclore dentro de la FEN, pero aún así también más allá de la FEN, porque también aceptamos personas que no son de la facultad, pero es principalmente para la facultad. Y también representar a la facultad en ámbitos folclóricos, ¿ya? Y hablando más específicamente del proyecto Acercando Rapa Nui al continente, su objetivo es poder compartir danzas de Rapa Nui a toda la comunidad, pero específicamente a la Facultad de Economía y Negocios. Y también generar un espacio de diversidad y visibilidad con los pueblos nación de Chile, en este caso Rapa Nui, ¿ya? Nuestros insumos, actividades que necesitamos en realidad como conjunto, pero también para el proyecto Acercando Rapa Nui al continente. Bueno, necesitamos realizar ensayos en los cuales podamos aprender y nuestra profesora nos pueda retroalimentar. También necesitamos, muy importante, la motivación de todos los integrantes del grupo. También contamos como las decisiones que tomamos como conjunto para decidir los cuadros, para decidir las canciones, todo lo relativo al cuadro, vestimenta, escenografía, maquillaje, las plataformas virtuales que necesitamos para realizar los ensayos y también para darnos a conocer como Sol de Primavera, como es Instagram. Y también necesitamos, bueno, financiamiento para todo lo que es vestimenta, escenografía, y esto es principalmente por parte de la obtención de proyectos financieros como el CREAFE. ¿Ya? Nuestro producto sería un cuadro terminado con todo lo necesario para ya presentarlo, con baile, coreografía, música, maquillaje, todo. Y una cosa que no estamos tan seguras es que la obtención de proyectos de financiamiento es como algo que necesitamos, que está como insumo, pero a la vez como un producto, porque a la vez es algo que conseguimos a partir de como todo lo que mostramos. Entonces, no sabemos si es como producto, resultado final, eso no lo teníamos bien claro. Pero también lo incluimos como algo que generamos a partir de todos los ensayos, la motivación y todos los insumos. Entonces, nuestros resultados intermedios son las presentaciones que realizamos, que son de cuadros de Chile y también latinoamericanos. También la motivación de los integrantes por seguir en el grupo luego de las presentaciones para próximas presentaciones. También una retroalimentación de las presentaciones que vienen por parte de la profesora y también por parte de quienes hayan realizado las presentaciones, el público también. Y el nuevo conocimiento adquirido tanto de forma teórica como de forma artística sobre los pueblos nación de Chile y también sobre los pueblos latinoamericanos. Y finalmente nuestros resultados finales son tener más espacios para mostrar todo nuestro resultado intermedio, todas nuestras presentaciones, que es como el objetivo principal de Sol de Primavera y de nuestro proyecto específico. También
podemos medir nuestros resultados con los nuevos integrantes que entren, también con un mayor reconocimiento por parte de la comunidad, y esto lo podemos ver como seguidores en Instagram, es una forma de verlo, entre otras también, y también lograr generar los espacios de diversidad en la FEN, que es parte también de nuestros objetivos principales como organización. Buenísimo, muy bien. Voy a subirla de nuevo un poquito, que ahí donde estaban los, ahí, en los productos. Eso que quería, ya. Allí. Sí, no, en los productos. Ahí en la obtención de proyectos de financiamiento, Ujú. no, tal vez más que un producto sería poder conseguir un resultado, ¿no? Porque lo que ustedes están buscando ahí con eso es como tratar, ¿cierto?, de que tengan financiamiento de forma permanente. Uno podría pensar que eso es un producto si tú lo planteas como, por ejemplo, campaña de financiamiento en el primer semestre. Como que Ya. ahí tú lo aterrizas. Pero si tú quieres lograr financiamiento permanente, en ese caso sí necesita en el fondo tener esa claridad en términos de productos, o sea, en términos de qué es un resultado. Para ti importante lograr, por ejemplo, puede ser que logren algún sponsor, alguna donación, ahí tú si quieres puedes incorporar como un componente de lo que tú vas a hacer, por ejemplo, puedes incorporar, por ejemplo, un componente que sea búsqueda de financiamiento, que se llama, pero ahí hay un conjunto de actividades, ¿sí? Entonces, en ese sentido puede haber una campaña, búsqueda de socios, tal vez alguna suscripción, por ejemplo, no sé, ahí ustedes podrían probar en el fondo qué elementos les da esa sustentabilidad. No, pero evolucionó muchísimo respecto de lo que habíamos conversado el otro día con Valentín. Ese ruido de fondo, ¿ah? Me queda la duda nomás, tengo que callarme porque si no, no se escucha. Me queda la duda nomás en el sentido de el espacio, porque lo más importante para ustedes era sentir que podían lograr un espacio, y eso tiene que estar a nivel de resultados. Ya. Entonces, cuando yo leo tu resultado intermedio, entiendo el paso para lograr el resultado final, que es tener espacios. Pero sería importante que ustedes en algún lugar definieran qué entienden por espacios. Ya. Porque si no puede ser que nunca consideren que efectivamente obtuvieron los resultados. Ustedes quieren un espacio fijo, ustedes quieren que les abran espacio, ustedes quieren poder presentarse en diferentes espacios. Eso es importante que también lo consideren, ¿no? Como una sugerencia, ¿no? Pero, Ya. porque si no van a quedar con la sensación de que si no tienen una plataforma propia, por ejemplo, puede ser que piensen que no tienen un espacio. Pero Claro. incluso por Facebook Live creo que se llama, uno puede hacer presentaciones y ponerlas al aire, por ejemplo, instantáneamente. Entonces es muy importante que ustedes como grupo y en la identidad de grupo puedan definir qué van a entender por espacio. Ya. Tómalo como una sugerencia nomás, pero para que en el fondo después puedan tener esta sensación de evaluación respecto de la iniciativa. Claro. ¿Ya? Eso. Ya. ¿Alguien quiere hacerle algún comentario a la presentación de su compañera? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustaba? Algo siempre nos pasa, ¿no? Estamos acá todos para compartir, así que ¿Puede ir algo... como al principio? ¿Subir un poquito? Ah, disculpa. Ahí. Sí, sí, encuentro que está súper bien, mucho más ordenado. O sea, ahora entiendo mucho mejor. Lo otro que no sé, y es pregunta para el profe, en verdad, como es muy... en la teoría del cambio es muy preciso al final la nomenclatura, o al final las palabras que se ocupan, porque las necesidades de generar un espacio a personas que aman y valoran el folclore, quizás no una necesidad en sí, sino como la acción para cumplir una necesidad. Sería como la necesidad de tener un espacio para compartir con las personas que aman y valoran el folclore. Sí, tenéis ahí, o sea, es buen punto, Llenaro. Ahí tú tenés razón que podría eso ser el instrumento y no el propósito.
Pero yo creo que aquí siempre tienen que tener cuidado con respecto con la teoría del cambio que estén construyendo. Es decir, acuérdense que la teoría del cambio es para ayudarlos a ustedes en la planificación de una iniciativa. Y lo único que hace esta teoría es hacerte pensar y decir en realidad cuán racional y coherente es o no tu intervención. ¿Ya? Entonces, yo creo que el principal aprendizaje ahí, Llenaro, es ese, porque si uno lo viera esto ya como un proceso más formal, uno tendría que elaborar un pequeño documento en torno, por ejemplo, a lo que es tu propia teoría del cambio. Acuérdate que quedamos que uno le podía preguntar a expertos, leer libros, entender cómo esto se ha evaluado, cómo se han hecho en otros lugares, recopilar experiencias, y todo eso te ayuda a entender el fenómeno, ¿sí? Pero es cierto, una cosa es el proyecto que resuelve un problema identificado, y un proyecto siempre nace a partir de la identificación de un problema. Y todos esos elementos te ayudan en el fondo a la teoría del cambio. Entonces, eso tiene que ver también con ustedes, cuán cercano ha sido para ustedes hacer este tipo de análisis o no. Las primeras veces que tratamos de construir una teoría del cambio, incluso la encontramos como, bueno, puede ser que no sea el caso de ustedes y le agradezco la motivación, pero en general hay como cierta reticencia, ¿no? Oye, no, pero qué lata si sabemos lo que queremos hacer. Pero justamente uno las construye para no hacer esfuerzos en áreas que no se necesitan y para hacer esfuerzos en áreas que sí se necesitan, ¿ya? Entonces, en esta pequeña representación que hicieron de teoría del cambio, uno ya más formalmente, si uno está postulando un proyecto, tiene que tener un pequeño anexo, aunque no lo pidan, de explicación de cómo sucede o cómo identificaste la problemática en la cual uno se está haciendo cargo, ¿sí? Porque si no... Fundamentación siempre... igual. ¿Ah? En la parte de la fundamentación, Claro, en la fundamentación ahí uno puede colocar una síntesis pequeña, uno no tiene que mencionar la teoría del cambio, basta que uno coloque los párrafos de forma coherente, es decir, la justificación es porque esta es la problemática y esto sería y se debe a estos elementos y en el fondo así se resolvería, ¿ya? O sea, no es necesario mencionarla, pero es importante que ustedes sepan que existe y que en general en cualquier ejercicio de planificación, incluso supongan que ustedes no les gusta el concepto de teoría del cambio, no importa. Si hacen una planificación estratégica, incluso una planificación por objetivo, no necesariamente por resultado, igual lo que hay detrás ahí, y esta es la idea central que les quiero transmitir, es que hay una mirada racional, hay como una mirada en términos de que haya coherencia en lo que queremos hacer. Porque si no lo hacemos se pierden muchos recursos, ya solo el tiempo es una gran pérdida de recursos. Y también muchas veces uno embarca a mucha gente en la iniciativa, sobre todo si ustedes son líderes o a ustedes les toca muchas veces hacerse cargo de movilizar a la gente y pedirles determinadas cosas, y ahí también hay una ineficiencia en términos de la utilización de recursos. Entonces eso es importante tenerlo presente, ¿ya? Eso, me gustaría entonces entrar a hablar un poquito de cómo evaluamos esto, ¿ya? No sé si alguien más quiere hablar de teoría del cambio, quiere presentar su esquema. No sé, Ruby, si es que traían algo preparado, Michael, si no, seguimos avanzando. Pero En mi caso no traía preparada la teoría del cambio como tal escrita, porque recuerdo que la describí la semana pasada y me comentó justamente que si bien no estaba puesto de forma directa, estaba completamente la teoría del cambio. Entonces, como tal, no traje estructurada mi teoría después de la explicación de la semana pasada. Ok, no importa. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar el ejemplo de Llenaro, que me sirve porque está así como viene en una diapo. ¿Podéis volver a proyectar tu teoría del cambio, Llenaro? sí. No voy a poder tomar apuntes, pero sí. Voy a poner la otra pantalla. Pero esto se está grabando. Entiendo. Sí, verdad. Ya. Sí, Que no te hagas problemas con los apuntes. Eso ya no resuelve los problemas. Ya, miren, está perfecto esto. Porque ahora, para evaluar. Entonces la pregunta es, ¿qué queremos evaluar? ¿Queremos evaluar qué cosa? O sea, Camila, si yo te pregunto, mira, tú eres, y a ti te contratan para evaluar esto. ¿Qué vamos a evaluar? Lo primero que habría que preguntarle a Llenaro es, ¿qué quieres evaluar? Y según lo que yo quiera evaluar, elijo la metodología. ¿Se entiende? Por ejemplo, si todavía no hemos hecho nada del programa, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Llenaro, uno podría analizar si el programa que él está postulando es conveniente o no, ¿ya? Para alguien, para la comunidad, para la sociedad. Eso se llama hacer un análisis ex ante, es decir, antes que las cosas ocurran, ¿ya?
Pero cuando las cosas ya se implementaron, como en el caso de Michael y como en el caso de Camila, que han hecho otros cuadros escénicos, entiendo, ¿ya? Para poder tener estos espacios, entonces eso se llama un análisis ex post, es decir, cuando las cosas ya han ocurrido o están ocurriendo. ¿Ya? Entonces, lo primero que uno tiene que saber antes de evaluar, Michael, es ¿qué quiero hacer? ¿Un análisis antes que hagamos el programa o un análisis ya ocurrido el programa? Y si ya ocurrió el programa, por ejemplo, usemos, en este caso, imaginemos que esto ya funcionó en el sur, Llenaro, ya fuiste, ya volviste, ahora nos están contando lo bien que te fue, ¿no? Y todo lo que aprendiste como experiencia. Entonces, si uno hace esa mirada, uno diría, ok, entonces, ¿qué es lo que puedo evaluar ahora? En el caso de Michael, si el proyecto sigue funcionando, yo tal vez estaría interesado en hacer un monitoreo y podría tratar de ver cómo está funcionando el programa en su práctica diaria, ¿no? En su práctica del día a día. ¿Se están o no dando la asesoría? ¿Los microempresarios están participando o no participando? Etcétera, ¿no? Ya. Pero también, supongamos que en general no pasa, pero supongamos que se resolvió el problema para el cual nació el proyecto. Ya hicimos todo lo que había que hacer. Supongamos que Llenaro viajó 3 años, ¿no? Y al cabo de 3 años se acabó el proyecto porque se cumplieron todos los objetivos. Listo. Michael dice, también cerramos, dice, cerramos ya el programa de apoyo a microempresarios, trabajamos durante 3 años, ya se cerró el programa. Camila y Ruby también nos cuentan lo mismo. Entonces uno dice, ¿qué es lo que uno puede hacer ahí? Uno le gustaría mirar los resultados, pero tal vez no los resultados necesariamente intermedios, sino que también los resultados finales. Y por eso uno quiere hacer una evaluación de impacto, ¿sí? La evaluación de impacto es para poder constatar el nivel de logro en términos de resultados, el nivel de logro en términos de resultados intermedios y en términos de los resultados finales. ¿Qué pasó en el largo plazo con el programa? ¿Qué le pasó a la gente? ¿Ya? Cuando yo quiero hacer una evaluación de impacto, no solo me interesa a mí chequear que logré los productos, porque para eso también puedo hacer un análisis de evaluación de resultados, que se llama. Puedo medir si hice bien las actividades, si hice bien los productos, y si incluso obtuve buenos resultados intermedios. Pero la gracia de la evaluación de impacto es que incorpora este elemento de la teoría del cambio, ¿ya? Lo que le pasó finalmente a la gente cuando el problema fue resuelto. Entonces es una mirada más bien de largo plazo. Por lo tanto, Michael, no me acuerdo cuántos años ya tiene el programa o si el programa está funcionando, pero sería bueno saber que... Bueno, depende del programa. El programa El Proyecto Azul está funcionando ahora y se empezó a ejecutar desde el mes pasado. Pero créeme, como organización que trabaja con microempresarios, lleva funcionando ya 9 años, si no me equivoco. No, desde el 2009, son más de 9 años, son 12 años. Pero ahí sería interesante, por ejemplo, Michael, si uno quiere evaluar el impacto del programa Créeme, uno debiese poder... De hecho, es justamente lo que queremos evaluar, poder medir el impacto, que es algo que actualmente no estaba haciendo, y el programa como de medición de impacto que queríamos lograr. Por eso, si tú quieres evaluar el impacto del programa, o sea, porque eso es lo que yo entiendo de lo que tú me estás diciendo. Sí. Si quieres evaluar el impacto del programa, entonces lo que tú necesitas ahí, ¿qué necesitamos para poder evaluar? ¿Ya? Evaluación de impacto. Miren, uno necesita siempre, estos son los requisitos mínimos. Otra cosa es que la realidad tengamos esos elementos. Primero, una línea base. ¿Qué es la línea base? La situación inicial, caracterizada cuantitativa y cualitativamente, de a quienes nosotros le vamos a entregar este servicio. ¿Ya? Por ejemplo, pensemos en el caso de crédito y asesoría. ¿Ya? Estoy tomando ese ejemplo, o capacitación y asistencia técnica. Okay. Entonces, en este caso, yo no sé si Créeme todos los años tenía un nuevo grupo de beneficiarios o siempre trabajó, por ejemplo, con los mismos beneficiarios durante 3 años. Eso es importante saberlo para saber a quién voy a tratar de medirle el impacto. Pero en el Las convocatorias, como comentario para que tengan el contexto, son abiertas, entonces se pueden repetir los microempresarios entre los distintos cursos, pero también se pueden agregar nuevos microempresarios. Entonces la base de datos a lo largo del tiempo ha ido cambiando. Ok.
Entonces lo que uno tendría que hacer ahí, esto en general, es que yo tengo un grupo de beneficiarios que van a recibir el programa, ¿cierto? Y entonces yo tendría que medir la situación de ellos, ¿ya? A través de indicadores, ¿ya? Que me van a permitir a mí tener indicadores de resultados, ya sea intermedios o finales, en la situación inicial del programa y después en la situación final del programa. Ahora, la situación final del programa, cuando yo vuelvo a medir qué les ha pasado a los beneficiarios, no es cuando el programa terminó, no es cuando ya recibieron la capacitación, yo tengo que darle un tiempo para que esto madure, ¿sí? Porque si no voy a salir a medir resultados y tal vez no se han dado estos cambios. Por ejemplo, miren, cuando uno tiene un programa de capacitación en oficios, ¿ya? Y supongan que los oficios duran 6 meses, ¿ya? Están todos los jóvenes, supongamos jóvenes, por ejemplo, que vienen de algún programa de reinserción social. Ya, tú les das capacitación en oficio, ¿correcto? Acabados los 6 meses, tú no puedes salir a mirar los impactos, tú puedes al cabo de los 6 meses tal vez mirar los productos, algún resultado intermedio en términos de mejorar algo su cualificación, pero el impacto yo tengo que darle tiempo para que esos efectos se generen. Por lo tanto, la evaluación de impacto, uno no sale a hacerla inmediatamente cuando ya entregó el servicio, sino que cuando da el tiempo para que se madure, ¿ya? Los frutos del esfuerzo que se dio. Entonces, para una evaluación de impacto, lo que necesitan siempre es tener una línea base, que es una medición de las características de a quienes ustedes dan el servicio al inicio y al final, ¿ya? Si yo llego y solo hago ese proceso, voy a medir el efecto sobre los que traté. Para realmente hablar de impacto, y acá estamos hablando de un tema metodológico, yo tengo que tener también observado un grupo de control. ¿Cuál es la característica de un grupo de control? Son clones, en el fondo, muy parecidos de quienes, parecidos a los que reciben el tratamiento, a los que reciben el servicio, pero ellos no lo reciben. ¿Se entiende esa idea? Por ejemplo, y yo en el curso de capacitación que voy a dar de reinserción, tengo en realidad 50 vacantes, pero postularon, supongamos, 200 jóvenes, ¿ya? Y solo tuve que seleccionar 50 vacantes. Cuando yo quiera saber si realmente el programa generó o no generó impacto, tengo que estudiar a quienes yo les di el servicio, ¿sí? O la capacitación y su efecto, pero también quienes no lo recibieron. Porque cuando yo hablo de evaluación de impacto, en términos metodológicos estoy pensando en lo siguiente, en cuál es la situación del individuo que recibió el programa versus cuál sería la situación del individuo si no hubiese recibido el programa. Es decir, eso se llama el contrafactual. Yo tengo, supongamos, Camila fue a la jornada de capacitación, recibió el programa, y después me pregunto, ¿cuál hubiese sido la situación de Camila de no haber recibido el programa? Y lo comparo contra eso. Ahí realmente estoy midiendo impacto. Pero como es difícil tener a Camila en la situación en que o recibe el programa o no recibe el programa, uno trabaja con una ayuda metodológica, que es lo que se llama los grupos de control. Por eso hacer una evaluación de impacto, ¿ya?, es una metodología más sofisticada en ese caso. Y a veces es suficiente para un programa hacer un análisis o una evaluación de resultados intermedios, pero no necesariamente tener que llegar a hacer una evaluación de impacto. Uno, porque es caro, es decir, tengo que encuestar o tomar o medir a la gente en la situación 1 y 2, tanto de quienes reciben el tratamiento como de quienes son el grupo de control. Hay varias metodologías estadísticas que después se aplican en eso, pero esa es la base de la evaluación de impacto. Es preguntarse, es que Ruby se pregunte, ya, yo voy a recibir el programa y cuál sería mi situación de no haber recibido el programa. ¿Sí? Entonces, en el caso de Michael, cuando tienen ellos microempresa, y supongamos que atendieron durante 3 años seguidos, vamos a hacer este supuesto, Michael, a microempresas que son distintas. Entonces tengo 3 cortes. Por ejemplo, año 2000, año 2001, año 2002. Y entonces yo voy a salir a estudiar qué pasó con ellos, ¿cierto? Posterior recibido el programa, cuáles fueron los efectos. Pero aparte necesito tener un grupo de control.
Ese sería el ideal, ¿ya? Ahora, en general, lo que uno observa a veces en la práctica, que las organizaciones miden, si bien no necesariamente el impacto, llaman impacto al efecto sobre las personas que ellos trataron, sin controlar por una serie de variables que escapan a nuestro control. Hay muchas variables que pueden afectar el resultado de un programa, ¿no? La propia idiosincrasia de las personas, la propia motivación, el que hayan otros factores que uno no controla. Y por eso es importante la teoría del cambio para una evaluación de impacto. Porque con la teoría del cambio, yo no solo identifico los elementos de causalidad, sino que también lo que me permite a mí la teoría del cambio es saber lo que controlo, lo que no controlo y cuáles son los mejores indicadores para medir producto, resultado intermedio, resultado final. Si quiero hacer una evaluación de impacto. ¿Se ¿Profe? entendió el concepto entonces de lo que implica la evaluación de impacto? Conversemos un ratito para que no parezca esto una clase. Profe, yo tengo una duda. No sé si se escucha. Sí, se escucha. Ah, ya. Entonces serían dos análisis distintos. Uno es ver como el estado en el cual hubieran estado si no hubieran tenido el programa, y otro el estado como el cambio que hubo durante el programa como inicial y final. Serían dos análisis distintos del programa, ¿cierto? Se mide incluso en dos momentos distintos. O sea, por ejemplo, Gennaro va a este curso de capacitación y tú lo mides al inicio, y después cuando ya el programa maduró y tú ya estimas conveniente de que ya se produjeron esos efectos, vuelves a medirlo y a encuestar. Ahora, ese sería, por ejemplo, el representante promedio del grupo de quien recibió el programa, ¿correcto? Pero Gennaro no puede estar en las dos situaciones, en recibir o no recibir, por lo tanto va a tener que tener un clon, un representante promedio de los clones, muy parecido a los que recibieron el programa, ¿correcto? Que los mides también en el momento inicial y en el momento final, cuando ya se han madurado los cambios. Entonces, en ese sentido, hacer una evaluación de impacto requiere, en el fondo, un poquito más de rigor metodológico, ¿ya? Porque lo que pasa y termina sucediendo en la práctica es que no hay solo una metodología de evaluación de impacto, sino que existen diferentes metodologías para poder hacer este análisis. Pero la esencia de lo que hacemos es lo que yo les comenté recién. Entonces, mi pregunta ahí hacia ustedes es si se entendió estos elementos centrales para poder hacer una evaluación de impacto. ¿Aló, profe, me escuchó? Sí, te escucho. Ya. En mi caso entendí como elementos centrales, pero quería hacer una consulta que es un poco asociada a lo que corresponde en este caso, el grupo clon, para medir la situación en la cual no pudieron estar capacitados. En este caso era como una pregunta un poco hipotética, y pensando ya más en la aplicación, más que nada si es correcto o no, el tema de que, ejemplo, yo tengo mi lista de base de datos de empresarios que fueron capacitados con CREME en ciertas fechas. Por ende, podría medir después de, supongamos, los 3 años, 2 años, cómo fue su desempeño desde que tomaron el curso. Sin embargo, también tengo empresarios nuevos que tienen la misma antigüedad que estos proyectos, pero que entraron recién a CREME. Entonces, podríamos nosotros, ahora que están recién empezando a cursar los cursos, preguntarles respecto a su desempeño previo, y entonces utilizar este como punto comparativo, ya que estaríamos comparando el periodo en el cual estos nuevos empresarios que están con CREME no formaban parte de la organización, pero tenían las mismas condiciones que los empresarios que sí recibieron la capacitación. Podría ser una de las formas de tener un grupo de control. Podría ser, pero ahí Que al final tiene datos históricos, ¿o no? De la claro, empresa. pero tiene datos históricos de quienes dio la capacitación, entiendo. Entonces, sí, tenemos datos históricos sería, de las personas que se capacitaron y sus empresas, obviamente, claro, que están asociadas a cada persona que se capacita. Mira, ahí uno podría pensar lo siguiente, solo hablando en voz alta, ¿eh? Dado el punto que me planteé. Pero uno podría pensar en lo siguiente, uno podría decir, ok, tengo la base de los que capacité, no sé, los 3 primeros años, vamos a estudiar solo a ellos, no sé, estoy primero. Puede ser que en esa época se haya inscrito más gente de la que terminaste capacitando. Y por lo tanto, por ahí podría identificar algún grupo de control respectivo para poder hacer el análisis. ¿Ya? La otra alternativa es que hoy día tú sales a hacer el análisis comparativo. Hoy día. ¿Ya? Entonces tú dices, bueno, la otra posibilidad
La otra posibilidad para poder construir ese grupo de control sería, entendiendo el punto que tú planteas, uno podría tratar con alguna técnica estadística, hacer que los que tú tienes como grupo de control sean muy parecidos a la gente que recibió el programa, de tal manera de poder contrastar resultados. Esto es una técnica particular de evaluación de impacto que se llama en el fondo emparejamiento. Tú tratas de buscar el grupo de control que sea muy parecido estadísticamente a quien recibió la capacitación. Eso entra en el mundo de lo que se llaman los diseños cuasi experimentales. Si a ustedes les interesa ese mundo, yo les puedo enviar algún artículo sencillo que en el fondo dé cuenta un poquito de cómo se implementa una capacitación en ese ámbito. Ahora. Perfecto. Yo encantado de poder recibir esto de los modelos cuasi experimentales, porque es justamente algo que queremos desarrollar. Si uno quiere avanzar concretamente en implementar la evaluación de impacto, uno lo que tiene que tener ahí, Michael, y también le puedo dejar la inquietud a Llenaro, a Ruby y a Camila, es que construyan cuáles son los indicadores de impacto. Porque eso no te lo va a dar la evaluación, eso lo tienen que proponer ustedes, en función de la capacitación o del bien o servicio que le entregaron a la comunidad. Ustedes acá, en la teoría del cambio, no tenemos los indicadores, tenemos en el fondo qué esperamos como resultado, pero no está construido el indicador. Y cuando uno trabaja en evaluaciones de impacto, lo más importante es saber en el fondo y tener indicadores para poder en el fondo tener como ejemplos concretos de medición en ese ámbito. ¿Ya? Miren, les voy a mostrar un ejemplo que les puede servir. Voy a compartir yo ahora. Denme un segundito. Mientras tanto, si alguien tiene alguna consulta o algo. Acá. ¿Se ve? No, parece que no, ¿cierto? ¿No se ve todavía? No. Bueno, vamos a ver. Todavía no se ve nadie. Ahora debiese verse. ¿Sí? Ahí sí. Ok. Miren, este es un programa de apoyo al microemprendimiento. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, el objetivo del programa es apoyar a pequeños microemprendimientos de tal manera de generarles cierta capacidad de trabajo independiente y obviamente aumentar su ingreso. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo uno logra este tipo de programas que sean más efectivos? Este es microemprendimiento. Por ejemplo, este podría ser el programa donde está Llenaro, y acá en vez de microemprendimiento, por ejemplo, un programa de apoyo para la instalación de capacidades, para el desarrollo para el reciclaje de productos orgánicos, por ejemplo, en base a vermicompostera, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que pensar es que estos programas son esfuerzos donde pueden haber muchas variables que afecten la situación del programa, ¿ya? Ahora, ¿en qué consistía el programa? Era muy sencillo, eran horas de capacitación y la entrega de un subsidio, ¿correcto? Y en el fondo, una vez entregado el subsidio y obviamente la capacitación, lo que uno espera es medir resultados posteriores a eso, ¿ya? Y en el fondo se entregaban en habilidades básicas. Ahora, lo importante es que hay que ir al nombre. Microemprendimiento, o sea, ya eran empresas que existían, aunque fueran microempresas, ¿ya? Y por lo tanto eso nos da cuenta de un trabajo inicial, de un esfuerzo. Ustedes saben que las microempresas tienen una tasa de sobrevivencia o una tasa de muerte bastante alta. De todas las microempresas que se crean en un periodo al año, una gran cantidad de ellas no resulta, ¿ya? Entonces, pero y fíjense, el monto de subsidio es pequeñito, ¿eh? Son 300.000 pesos, o sea, un monto pequeño para apoyar a una empresa y todo lo que uno quiera como resultado del programa. Entonces, ¿cuál era la característica del programa? Ya, pertenecer a un porcentaje o al 20% más vulnerable de la población, o bien encontrarse en una situación también de desempleo o empleo inestable y ser mayor de 18 años. Por lo tanto, significa que ya vas a trabajar con un segmento en particular que tiene dificultades para acceder al mundo del trabajo.
Por lo tanto, significa, y pudiese ser que si yo hubiese tenido una teoría del cambio en esto, yo debería haber pensado que no era solo suficiente con darle la capacitación y el subsidio, sino que tal vez haber generado una red de apoyo que sostuviese esto. Lo más seguro es que este programa sea parte, ¿ya? Sea un programa chiquitito de un conjunto de programas de como una red de apoyo, ¿ya? Y entonces tengo mi población elegible y efectivamente tengo la gente que recibió el tratamiento y el grupo de comparación, ¿ya? Entonces, cuando yo hago el grupo de comparación, puede ser que si yo solo tenía 50 vacantes, ¿ya? Y tengo 100 de población elegible, ¿ya? Y no hay ningún problema ético de hacer una aleatorización en el proceso de elección, las características del grupo de tratamiento y del grupo de control van a ser similares. Por lo tanto, en ese caso, solo necesito medir el grupo de tratamiento. Cuando los procesos de selección no son aleatorios, y porque a veces hay condiciones en las cuales no se puede hacer aleatorio, o no corresponde hacerlo, éticamente, entonces en ese caso yo tengo que construir este grupo de control del grupo de tratamiento y el grupo de comparación, y que sean muy parecidos. ¿Okay? Entonces, en ese ámbito uno tiene que pensar cómo lo construye. En este caso se hizo una asignación aleatoria. Se pudo hacer una asignación aleatoria sin generar un cuestionamiento ético, porque efectivamente la población sujeta de apoyo era mucho más que las pocas vacantes que tenía el programa en general. Y ahí en el fondo se trabajó en 3 ámbitos diferentes del programa, ¿ya? Donde eventualmente uno debiese, con rigor metodológico, haber revisado, ¿cierto?, las características estadísticas de estos 3 grupos, ¿ya? Y en el fondo cada uno recibe diferentes ámbitos, ¿no? Acá le agregaron plus, porque en el fondo está la capacitación y son 120.000 pesos, pero son 8 meses en el fondo después, ¿no? Entonces acá hay un mayor apoyo que esta relativamente. Y a uno le gustaría entonces no solo medir los productos, sino bueno, ok, entregado el programa, dado los tiempos de maduración de esto que pasó, ¿ya? Entonces, efectivamente, uno puede analizar resultados de corto plazo y también analizar resultados de largo plazo. Y acá, ustedes se dan cuenta en el grafiquito, se miden 3 variables en términos de el empleo independiente, qué pasó con el empleo dependiente y qué pasó con el empleo total, tanto en el corto plazo como en el largo plazo finalmente. Y se dan cuenta lo que es empleo independiente y dependiente respecto de el porcentaje de empleo, ¿ya? Vemos que hay un ajuste en el fondo, ¿ya? Pero respecto a los que no reciben el programa, que es la línea verde son los que no reciben el programa, ¿ya? Efectivamente ahí uno constata, ¿cierto?, que efectivamente hay un efecto. Tal vez el efecto no es tan grande como uno hubiese esperado. Fíjense acá, por ejemplo, acá se ve que el efecto es mucho más fuerte, ¿ya? Pero en el agregado, en este caso, sí, se ve más fuerte que el efecto de acá, ¿ya? Entonces, uno tiene que ver con efectos de corto plazo y otro tienen que ver con efectos de largo plazo. Pero que el programa sí ha tenido efecto en términos de este ámbito, sí ha tenido efecto. ¿Qué pasó con los ingresos? ¿Ya? Con los ingresos uno los puede ver en términos del corto plazo o del largo plazo. Nuevamente la línea verde en nuestro grupo de control pareciera ser que siempre, fíjense, siempre está más lejano a los efectos que se generó en la gente que sí recibió el programa. ¿Ya? Ahora, la importancia acá no solo el efecto, sino que también la brecha que se logró. Por ejemplo, en este caso de acá, ¿ya?, es la brecha que se está generando entre, ¿cierto?, quienes recibieron el programa y quienes no. ¿Mm? Lo mismo pasa acá y acá. Entonces, pudiese ser que el programa puede ser un buen programa en términos de que genera efecto, pero tal vez no tiene todos estos resultados que nosotros hubiésemos querido que generara. ¿Y por qué? Y por eso uno también necesita la teoría del cambio. Por eso ahí insistirte, Michael, que no es solo importante salir a medir, sino que saber qué salir a medir.
Y una de las cosas importantes para saber lo que yo quiero salir a medir es cuáles son mis indicadores de impacto del programa. ¿Ya? No sé si quedó claro con la explicación del ejemplo. Consultas, preguntas, porque ya hablé mucho, parece clase, entonces, y eso no me gusta. Así que Sí, vamos- perfecto, profe. De hecho, quería pedirle si es que me podría mandar ese PPT porque es muy similar, o sea, son microemprendimientos igual. Sé que no es la misma aplicación, pero es material el como paper. complementario que podría servir. O sea, hagamos una cosa, les puedo mandar a todos el paper, pues, y el Perfecto. programa también de jefas de hogar que les puede dar un ejemplo de evaluación. Les puedo mandar este PPT y también los artículos que hay detrás de esto, como para que ustedes tengan una idea. Porque, ¿qué sería Perfecto. interesante entonces para mañana? Y creo que también mañana tenemos sesión, ¿o no? ¿O preferirían tener la sesión el próximo martes? La sesión de la mañana viernes. Porque mañana tenemos una sesión también. Porque Sí. a mí lo que me gustaría es que ustedes llegaran con los indicadores de impacto construidos. O sea, ya tienen su teoría del cambio, en ese caso llenaron, la podéis complementar con estos últimos tips que te dimos, y en tu misma pantalla podríais construir, por ejemplo, los indicadores de impacto. Y lo mismo podría pasar, por ejemplo, para el caso de Camila. Ahora tal vez Ruby nos podría contar un poquito más cuál es la iniciativa en la que estás, o en la que van a participar. Bueno, como compañía realmente no estamos como viendo ningún tipo de programa o proyecto ahora, pero sí queríamos participar porque encontramos que igual es importante saber. Tenemos un programa que creo que esta teoría del cambio podría aplicarse, que está en curso actualmente, que es como parecido a lo que hacen en Sol de Primavera, pero tenemos un programa especial para estudiantes de enseñanza media, Perfecto. como alumnos de escasos recursos, como que no pueden como costear danza. Entonces tenemos ese proyecto actualmente. Creo que se podría aplicar, pero claro, no nos inscribimos a este curso solamente para ese programa. Debemos conocerlo. Entonces no sé si, siento que están todos avanzados. Entonces no sé si se puede hacer como para mañana todo el análisis. Entonces mejor Igual es es para bueno el saber. martes. Por eso les Sí. pregunto, porque lo que me interesa es que la próxima sesión venga Michael con sus indicadores, venga Llenaro con sus indicadores, venga Camila con sus indicadores y vengas tú, Ruby, con tus indicadores. Para que les sea mucho más provechoso, porque si no, mañana van a venir a una No tengo problema hacerla el martes. ¿Ah? Cristian, ¿Sí? estoy acá la Leslie. Mira, pasa que para el día de mañana, aparte de las organizaciones que hay acá, hay 2 organizaciones nuevas que ya están inscritas y solo asistirían a la de mañana. Entonces ahí se me genera un problemita porque, dale Michael, no te preocupes. Podrían quizás los que están hoy día, hacemos una sesión especial para el martes y mañana hacer algo para los que ya están inscritos, porque ellos no tienen nada desarrollado, son organizaciones nuevas. No sé qué opinas. Ya, ok. Yo ahí no tengo problema. Bueno, hagámosla de mañana entonces con las organizaciones nuevas que estén. Pero, ojalá. Pero yo no sé si ustedes pueden el martes o quieren traer mañana lo que les comenté. Yo prefiero tener hasta el martes para hacer todo el indicador. Ya. El Michael se nos fue, parece, ¿no? Sí. Justo se fue. ¿Y Camila? Lo que pasa es que para todas las sesiones nos fuimos turnando entre las integrantes del Sol de Primavera, entonces para la próxima sesión vendría otra niña, entonces depende de su disponibilidad, aunque como estamos todas, yo creo que cualquiera que venga sí o sí puede tener una disponibilidad el martes, así que en realidad cualquier día para nosotros yo creo que está bien. Yo no tengo problema si es el martes, pero que traigan hecha la pega, porque si no, entonces vamos a perder nuestro tiempo. Y en el fondo eso, o sea, para que les sea provechoso a ustedes, en realidad, no para que sea provechoso para mí, sino como para ir desarrollando capacidades en ustedes. Y ahí a Ruby, no sé, ¿qué te parece, Ruby? Claro, es que como nosotros venimos también era como para informarnos sobre futuros proyectos y como ya tenemos actualmente que conté en avanzado, no sé
sirve mucho hacerlo sobre ese y no de otros proyectos que podemos tener a futuro. Porque mañana igual creo que como vienen dos organizaciones nuevas que tampoco saben, van a venir como a escuchar como de qué se trata y como aprender cómo formarlos, más que como hacer toda la dinámica de un programa que tengan actualmente. Claro. Entonces, si sea necesario, porque los demás chiquillos ya tienen como avanzado todo el proceso, entonces también podemos estar para el martes, pero como los chiquillos ya tienen como todos estos días, siento que es más provechoso para ellos. Ellos tienen avanzado y tienen los proyectos como más definidos que nosotros. Como que eso me causa como conflictos. Bueno, no importa. A ver, los que quieran juntarse conmigo el próximo martes para ver sus indicadores, nos juntamos. Yo en principio mañana entonces haría la sesión para las organizaciones que van a venir mañana, que serían 2 nuevas organizaciones. Así que no se sientan, ¿cómo se llama? Con ningún tipo de obligatoriedad al respecto. Pero los que quieran seguir trabajando estos temas, entonces nos podemos juntar el próximo martes y me confirman. Y si quieren avanzar con los indicadores, yo creo que les podría servir a ustedes. Cristian, mira, no sé si antes de seguir, porque mañana vienen los que están ahora más 2, ¿cachai? Entonces quizás mañana abordas un tema que les sea para todos, en general todas las organizaciones, y el martes, como dices tú, se sumaría la Camila, Michael, yo creo también, y Llenaro, y quizás si mañana dejas una tarea que la pueden hacer por el martes se suman 2 más, las 2 más que faltan, no sé, lo planteo como opción. Ya, hagamos eso entonces. Lo que mañana podríamos hacer es hablar un poco de los fondos y las características de la postulación a los fondos. Súper. Podrían ser más generales. Eso podríamos hacer. Súper bien. Ya, bueno, dejémoslo hasta acá entonces. Lo que sí es que, bueno, los que saben avanzar en sus indicadores, porfa, avancen los indicadores como para poderlo apoyar en ese proceso. Sobre todo porque en el fondo si quieren medir algo, y no tienen que esperar que el proyecto se acabe para medir, ¿ya? Obviamente eso lo pueden hacer antes. Así que en ese sentido no hay que esperar a que el proyecto termine para salir a medir. Pueden hacer mediciones de monitoreo. Entonces, mañana lo que podríamos hablar un poquito sería, por ejemplo, de las fuentes de postulación en general, las características, y tal vez hay algunos elementos asociados al presupuesto, ¿no? A qué te piden o algunos indicadores asociados al presupuesto que muchas veces en las postulaciones también están presentes. Súper. Entonces, Cristian, lo que me toca hacer a mí ahora, igual lo que hice la semana pasada, o sea, la sesión pasada, pedirle a las chicas si me pueden responder, bueno, y a Llenaro si puede, 2 preguntas, como para recoger la impresión de esta sesión. Se las voy a proyectar, va a ser a través de Menti. Si me deja proyectar, Cristian, se lo agradecería. ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que dejar de... Deja de compartir. Eso, súper, ya. Entonces ¿Qué yo hago lo yo? voy a... Pues, entonces. Claro, nos vemos mañana. Entonces, muchas Ya. gracias. Chao, Rubio, un gusto Camila, saludos a la Valentina. Chao, Llenaro, gracias por venir. Chao, profe, igualmente. Que le vaya bien.